En este momento voy a explicar las partes de la bomba de desplazamiento volumétrico variable. Primeramente, por aquí observamos la conexión al tanque. Por aquí tenemos la succión. Acá debajo de la succión también tenemos la salida de la bomba y las dos válvulas, tanto la compensadora de flujo y la compensadora de presión o de corte. Ya. Bueno, ahora voy a proceder a explicar su funcionamiento. Primeramente, la válvula compensadora de flujo se encarga de angular y desangular la bomba dependiendo de los requerimientos que quiera nuestro sistema. En segundo lugar, la válvula de corte se encarga de establecer un límite de presión para poder proteger a la bomba y a todos los componentes que se encuentran dentro del drenaje. Básicamente sirve para poder lubricar la bomba, ya que para poder lubricar a la bomba se necesita un constante flujo del fluido hidráulico. Y bueno, seguidamente también tenemos la succión, que por aquí la bomba succiona el aceite y seguidamente lo entrega por la salida de la bomba, ¿no? Eso va a depender de cuánto requiera el sistema. Si requiere mayor caudal, entonces va a angular la bomba, y si requiere menor caudal, va a desangular la bomba. Esto también está conectado a un motor eléctrico que se va a encargar de mover los pistones y el eje motriz. A continuación procederemos con el proceso de armado del circuito para angular y desangular la bomba hidráulica de desplazamiento volumétrico variable. Para ello hemos elaborado nuestro esquema en el FitSim, donde el cual hemos utilizado una bomba hidráulica de desplazamiento volumétrico variable, un manómetro que nos permitirá medir la salida de la bomba, una válvula reductora de presión que nos permitirá reducir la presión de bomba para poder convertirlo en una señal LS y variar para poder angular y desangular la bomba, un motor hidráulico, una válvula estranguladora que nos permitirá tener un diferencial de presión dentro del circuito, un caudalímetro que nos permitirá ver el caudal que ingresa hacia el tanque y un manómetro para poder medir dicha presión. Con ello hemos finalizado el circuito para proceder a realizar el armado real en el módulo. Bueno, profesor, a continuación vamos a explicar el proceso del armado para poder determinar la presión de margen de la bomba, ¿no? En este caso, acá tendremos la salida de la bomba, como se puede apreciar. Tenemos aquí la señal de LS que viene directamente a la válvula compensadora de flujo y la conexión a tanque, ¿no? Y drenaje. En primer lugar, hemos conectado una manguera desde la salida de la bomba hacia el motor hidráulico, y en esa misma línea hemos conectado un manómetro para ver la presión de salida. Luego hemos conectado otra manguera desde la salida del motor hidráulico hacia una válvula de flujo sin compensar, ¿no? Esto con el fin de poder tener un diferencial de presión. Tenemos un caudalímetro para poder observar el caudal de salida que está directamente al tanque. Y por último hemos tenido una reductora de presión, ¿no? Que nuestro objetivo con esto es que la presión sea reducida o aumentada para poder angular o desangular la bomba, ¿no? Como se puede apreciar, hemos conectado una manguera hacia el punto de entrada de la bomba de la válvula reductora. Hemos conectado una manguera directamente al tanque y el otro hemos conectado a la salida, ¿no? Una breve explicación acá es que la entrada de la bomba ingresa por este punto y con esto podemos calibrar la salida, ¿no? Por este punto es la salida de la bomba que va a venir a la señal de LS, ¿no? Acá les voy a explicar cómo funciona el sistema, ¿no? Nosotros al encender la bomba, voy a proceder a encender la bomba. Ya. Bueno, a continuación ahora vamos a proceder a explicar la función de la válvula reductora, ¿no? En este caso lo que nosotros queremos es controlar la entrada de la señal de la bomba para nosotros determinar si la bomba se puede angular o desangular, ¿no? Lo que vamos a hacer con la válvula reductora es que vamos a enviar una señal, ¿no? Acá como se puede apreciar internamente a la válvula compensadora de flujo, con tal de que nosotros queramos angular o desangular la bomba, ¿no? Por ejemplo, al momento de nosotros estrangular la bomba, vamos a aumentar la señal
y lo que va a hacer la bomba es que va a angularse más porque lo está requiriendo, ¿no? Al tener más señal más el resorte, la bomba va a tratar de llegar a esa presión, por lo tanto vamos a obtener que el motor hidráulico, que en este caso podría ser un actuador, va a girar a más revoluciones, ¿no? Y de igual manera, al momento de desaflojar, ¿no?, la válvula reductora, vamos a disminuir la señal de la bomba, por lo tanto la bomba va a enviar menos flujo ya que no se está requiriendo. Bueno, ahora vamos a explicar cómo determinar a cuánto de presión está regulado el resorte de la válvula condensadora de flujo. Si nosotros queremos saber cuánta es la presión, para ello conectamos primeramente un manómetro a la salida de la bomba y otro manómetro a la señal de carga que nos envía la válvula reductora de presión. Nosotros podemos observar en el manómetro y, como vemos, la presión de bomba nos marca un valor de 40 bares y la señal de carga aproximadamente 25 bares, y haciendo una resta de tanto la presión de bomba menos la señal de carga nos daría un valor de 15 bares, que sería aproximadamente la presión de margen del sistema. A continuación procederemos a evaluar la bomba hidráulica del sistema de implementos del cargador frontal 924. Para ello vamos a evaluar las presiones de stand-by, de calado y calcular la presión de margen del sistema. A continuación procederemos a reconocer las tomas de presión de la bomba hidráulica, de la salida de la bomba y de la señal LS. Bueno, profesor, a continuación vamos a proceder a reconocer las tomas de presión en el esquema hidráulico del cargador frontal 924GZ. Aquí tenemos dos bombas, ¿no? En nuestro caso nos han pedido analizar las presiones de la bomba de implementos, que vendría a ser la bomba más grande, ¿no? Aquí tenemos en el punto A la toma de presión de la señal de la válvula compensadora de flujo, y como podemos hacer un recorrido, la bomba llega por esta línea, y en el punto C tendríamos la toma de presión para la salida de la bomba. Bueno, profesor, a continuación vamos a identificar las tomas de presiones del cargador frontal 924GZ, ¿no? En este punto hemos conectado un manómetro que vendría a ser la salida de la bomba, ¿no? A ver, ¿me puedes seguir, profesor? Luego, acá hemos tomado la presión de la bomba de control de flujo, ¿no?, que es la pequeña, ¿no? Esta vendría a ser la bomba de implementos, y hemos conectado un manómetro. ¿Para qué? Con el fin de poder nosotros medir la presión de margen, ¿no? Ahora procedemos a registrar los valores de la presión de margen, stand-by y de calado de la bomba de implementos. Bueno, seguidamente ahora vamos a medir las presiones de margen y en el estado de calado y en stand-by. Para ello conectamos primeramente una toma de presión de los implementos a la salida de la bomba y la toma de presión de la señal de carga. Seguidamente vamos a encender el vehículo. Y como podemos observar acá, la presión en stand-by es aproximadamente de 250 psi. Ahora procedemos a identificar la presión de margen. Bueno, como podemos observar, la presión de bomba es aproximadamente 1000 psi. La presión de bomba es aproximadamente 1000 psi y aquí es 500 psi, dándonos un valor de presión de margen de aproximadamente 500 psi. Y por último vamos a proceder a medir la presión y el calado de los implementos. Como podemos observar, la presión aproximadamente es de 3800 a 3900 psi.